Aquí estamos nuevamente, bienvenidos, feliz año nuevo, no sé qué decir este año, este comienzo de año, este fue el mal comienzo, feliz año nuevo, jamás pensamos que íbamos a tener un inicio de año como este año, pero bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Ivonne Lozada desde la Biblioteca y Centro de Investigación Social del primer gobernador puertorriqueño, Jesús T. Piñero, aquí en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina. Me acompaña, como en los últimos programas, a mi moderador compañero, al licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado. Muy buenos días a todos. Y tenemos como invitados especiales al arquitecto Pedro Cardona Roy, que es arquitecto urbanista, planificador, licenciado, vicepresidente de la Junta de Planificación, que de ahí nos conocemos un poco, codirigió el grupo de trabajo que confeccionó el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, miembro del Consejo Federación Internacional de Planificación, pasado presidente del Colegio de Arquitectos y arquitectos paisajistas, vicepresidente del Fideicomiso de Desarrollo de Río Piedras. Nos acompaña también el licenciado Alejandro Soriano, compañero abogado, asesor legislativo, miembro de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, planificador, economista, all in one. Y aquí, como les dije, este comienzo de año ha sido uno muy inusual y yo les tengo que admitir que a mí no me llegó el memo de que enero iba a durar hasta noviembre 3 del 2020, porque esto no acaba. Parece, hemos vivido en apenas 3 semanas del comienzo de año la intensidad que suele tener un cuatrenio entero. O sea, todas las crisis políticas, ambientales, meteorológicas. Estamos invitando a la gente a darle restart al año 2020 el 31 de enero. Así que como la cosa no ha funcionado muy bien este mes de enero, pues le vamos a dar un nuevo comienzo el 31 de enero. Pero que se traigan las cosas buenas. Sí. Espíritu de lucha para continuar. Hay que buscarlas con pinzas. Y sobre todo aprender de lo que hemos vivido en tan poco tiempo. Me parece que esto fue un empujón que nos dio la naturaleza para darnos cuenta de que en efecto iba a ocurrir en algún momento dado, y en mi opinión yo creo que dentro de todo fue mejor que haya ocurrido como ha pasado, porque ha sido paulatino, no ha sido tan como ha pasado en otros países históricamente, que ha sido un remesón de 8 puntos y pico, 9 o 7, y ha quedado, ¿verdad?, un desastre mayor. En este sentido, en este caso debo decir, ha sido algo que se ha concentrado en un área que ha trastocado todo lo que ha sido esa área social y obviamente políticamente hablando, porque vimos la respuesta negativa del gobierno, pero nos ha llevado a sensibilizarnos más y a ser más fuertes como país. Así que yo creo que dentro de todo hay que ver el vaso medio lleno. Hay que ver qué va a ocurrir ahora, ¿verdad? ¿Qué respuesta vamos a dar nosotros como ciudadanos? No responsabilizando necesariamente a los políticos, porque vemos que no ha dado resultados. Tú sabes que yo siempre, esto es un poco antes de entrar al tema principal que vamos a estar tocando hoy, que son los mapas de calificación de suelos y la vigencia y la pertinencia que tiene su discusión ahora con los terremotos que hemos vivido y también con la situación marítimo-terrestre que tenemos, ¿no? De la pérdida de las costas. Pero yo siempre con alguna frecuencia traigo este pensamiento de que Puerto Rico, a diferencia de otros países, no tuvo la experiencia de vivir, de pasar unos eventos, como decíamos, mira, golpes de Estado, como ha vivido Chile, dictadura, genocidio, guerras civiles, para bien o para mal. Uno podría pensar, mira, qué chévere, qué bien, pero la realidad es que muchos países han madurado y se han convertido en los que son hoy. Muchos son, mira Alemania, por otro lado, muchos son íconos y ejemplos de países avanzados en términos políticos, ideológicos, democráticos, en términos de tecnología,
pero sí tuvieron un pasado que tuvieron que sufrir mucho. Mira, nosotros no hemos pasado por eso y hasta cierto punto hemos tenido un desarrollo, una historia bendita entre comillas, porque somos un país maduro, nos saltamos la adolescencia, nos llega la democracia, no como muchos países que tuvieron que pelearla de verdad, nos llegó un poco enlatada con un concepto de lo que era una estructura de gobierno. Así que nos saltamos ese proceso de poder definirnos a nosotros mismos, definir qué tipo de gobierno y entender por qué es tan importante los derechos civiles, los derechos humanos, las libertades. Eso no lo saltamos y a veces un poco lo menospreciamos, que eso pasa también con el ambiente. Lo menospreciamos y de repente llega el 2017. Con María tenemos este desastre y tenemos que enfrentarnos a situaciones que nunca habíamos enfrentado antes, a pesar de nuestra experiencia con huracanes, y nos ocurre esto con el terremoto. Yo sé que había gente en este país que decía, aunque llevan llevan décadas, desde cuando yo llevo escuchando, mira, cada 100 años lo escucho de varias personas, muchos de manejo de emergencia, y yo sé que hay gente que decía, eso no va a pasar, aquí no va a pasar nada. Tuvimos que vivir esta experiencia que nos va cambiando. De golpe hemos tenido que vivimos el verano del 19, que también era un poco una novedad que el país se alzara de esa manera frente al gobierno. Parece que tenemos una segunda, hay que ver si tenemos o no una parte 2, pero estamos teniendo experiencias de vida de país que Puerto Rico no había tenido en 100 años. Yo a ese sentido, es bien importante recalcar esto. En esta etapa de nuestra historia, que el tiempo geológico de un movimiento sísmico nos llegó a nosotros y fue a nuestra generación, iba a llegar, y ante eventos, la realidad natural, geológica, demográfica de nuestro país, como tú bien dices, las estructuras, los montajes, los presupuestos que hemos montado para una economía que en su momento a corto plazo pues logró su cometido, ahora mismo no satisfacen esas exigencias. Y eso siempre ha estado ahí latente. Pero con estos eventos lo que hizo fue descubrir una realidad, un país con recursos modestos, un país donde tiene miles de cuerdas comprometidas para desarrollo y no para poder sustentar las bocas que hay que alimentar aquí en este país, con un desparramo urbano, con una falta de prioridad a las asignaciones presupuestarias a las cosas más esenciales. Yo creo que ahí acabas de dar en el clavo. Y en ese sentido, y para concluir, en ese sentido es que renace y surge la indignación popular ante unas cosas que son lógicas para un ser humano, de que hay que atender unas emergencias, de que hay que atender unos seres humanos. Pero vamos a empezar correctamente. Exactamente. Como yo hablaba, el pasado verano del 2019, la Junta de Planificación publica y convoca unas vistas públicas para un mapa de calificación de suelos. A raíz de la publicación han surgido varias preocupaciones en cuanto a las alteraciones de uso de terreno, los cambios a las áreas de conservación por valor ecológico, construcción en áreas protegidas, eliminación de reservas naturales y agrícolas y la comercialización de áreas residenciales y protegidas también, entre otras. Yo quiero que un poco, para que la gente entienda ese recuento, que yo no sé cómo surge, sé que se da, cuál es el contexto en el que se da, sí, cómo se da esta presentación, que nos hables un poco de eso hasta el día de hoy. Mira, yo creo que tomando algo de lo que se dijo antes, Puerto Rico ha ido perdiendo cosas, y es importante uno ir a esa génesis de las propuestas, quién la pide, por qué se pide, para poder entender el lugar en el que nos encontramos. Nos acostumbramos en un momento dado a la sopa instantánea,
y a la comida chatarra, y no sabemos de dónde vienen esas cosas que nos estamos metiendo al cuerpo. Lo mismo pasa con la planificación. La queremos, pero no sabemos cómo es que sucede. La Junta de Planificación ha sido objeto de unas transformaciones muy grandes en los pasados años. Desde el año 2017 al presente 2020, la Junta de Planificación sufrió una reforma de permisos que le resta facultades a la Junta de Planificación. Luego hay una ley que transfiere el ejercicio de la discreción en los procesos de evaluación de casos, se los pasa de la Junta de Planificación a una agencia operacional como la OCPE. Así que la Junta ha tenido mucha transformación. En esa transformación, la Junta se inventa un instrumento que es el mapa de calificación, que no está encomendado por ley alguna, no hay facultad tampoco que haya sido concedida a la Junta de Planificación para hacer un mapa de calificación, y la Junta se inventa eso. ¿Qué es un mapa de calificación? Es lo primero que tendríamos que aclarar, ¿verdad? El mapa de calificación es un mapa que la Junta prepara para distribuir los usos, es decir, aquí van a ir usos residenciales, aquí van a ir usos comerciales, aquí van a ir hoteles, hospitales, y hace una distribución de usos de todo Puerto Rico. Esto tiene múltiples aspectos que levantan preocupación, ¿no? Volvimos de forma no legislada a un centralismo total de la planificación, cuando en el año 91 se había dado una ley de reforma municipal para descentralizar la planificación y acercarla más a los ciudadanos. De momento, desde Minilla se estaba determinando dónde es que iba a ir todo. Cuando empezamos a analizar ese mapa de calificación y qué contenía el mapa de calificación, empezamos a encontrar de que aquí claramente habían unos encargos de unas personas de desarrollo no lo podían admitir porque o estaban en áreas de riesgo, o eran reservas naturales, o eran unas reservas agrícolas. Habían unas condiciones de peso que no las hacían aptas para ese tipo de desarrollo. Así que era un mapa de encargo, pero también es un mapa de engaño, porque cuando hicimos el análisis también de ese mapa empezamos a encontrar de que para cumplir con unas supuestas expectativas de Puerto Rico como lugar apto para inversión, etcétera, se habían calificado un montón de sectores costeros que son sectores de alto riesgo, riesgo a marejadas, riesgo a maremotos, riesgo a inundación costera, en cauce mayor de ríos, en áreas inundables. Así que había un mapa de encargo y un mapa de engaño que muchas personas trabajaron en su análisis para ver qué era lo que todo este detalle. Y hay miles de casos que se levantaron donde se demuestra que hay estas dos tendencias. La Junta de Planificación, además, anuncia este proceso durante el verano. Y entienda el que nos escucha, ¿verdad?, que los procesos de anuncio de vistas públicas tienen que hacerse en los momentos en que la ciudadanía puede leer, está receptiva, ¿verdad? Y en el verano están los fines de clase y las vacaciones de verano. Hay mucha gente que está en pausa y por lo tanto no puede participar de los procesos. La Junta anunció esto, me parece que el 28 de junio, y se celebraron vistas públicas coincidiendo con el momento donde estaba en su peor etapa las manifestaciones en contra del entonces gobernador Rosselló. Y de hecho, la última vista pública se celebró el día que el gobernador presentó su renuncia. Wow. Así que era un momento en el que el país tenía su atención en otro sitio y esto estaba sucediendo. Recordemos también que la jueza Swain detuvo
la discusión de los casos relacionados a promesas durante este mismo periodo, porque entendía que el país no tenía la capacidad de dedicar la atención necesaria a esos asuntos. Por lo tanto, hizo un ejercicio de prudencia y dijo, vamos a poner esto en pausa hasta que el país pueda retomar la calma. No sabía que íbamos a tener otros eventos que nos iban a distraer de nuevo, pero ninguno de nosotros lo sabíamos. La Junta de Planificación no tuvo esa prudencia y continuó con el proceso como si nada estuviera sucediendo en el país. De hecho, en el lugar donde se celebraron, por ejemplo, para que también entiendan lo torpe que ha sido este proceso, en Aguadilla, cuando se fue a celebrar la vista pública, se fue la luz por la mañana. Habían 12 municipios convocados a la vista pública en Aguadilla. Se va la luz por la mañana, regresa la luz cerca del mediodía, retoman la sesión luego de mediodía, celebran con todos estos municipios allí la llevado los mapas de la región este, así que los ciudadanos que fueron a la vista pública en Aguadilla no tenían unos mapas que ver, estaban viendo mapas que no correspondían a su territorio. Y cosas así pasaron. En Guaynabo, donde se celebró la vista pública, todavía había el olor a gas lacrimógeno porque la noche antes había habido una manifestación allí, y estaban con el olor todavía de todo lo que había quedado de la noche anterior. O sea, que fue una situación muy, muy, muy compleja. Tú hablas, estabas mencionando que esto es un poco como revertir poderes que se le otorgaron a los municipios en 1981 con la Ley de Municipios Autónomos. ¿Cuál ha sido la posición de los alcaldes? Cuando mencionaste que había municipios, dice gente de los municipios o representantes de los gobiernos municipales en estas vistas. Bueno, ambas cosas, Ivonne. En las vistas públicas, primero, las vistas se caracterizaron por una participación muy escasa, como era de esperar en este momento. Bueno, crisis, aparte de que cuando dicen el 28 de junio, estamos a fin de sesión. Entonces, toda la crisis alrededor de la fin de sesión y el foco por todos los proyectos que yo no recuerdo ahora ni siquiera que se estaba considerando, pero sé que estaban candentes. Y todo el proceso que se da hasta la renuncia de Ricky, ciertamente. Correcto, eso estaba sucediendo. Entonces, los gobiernos municipales no fueron consultados antes de sacar estos mapas. Son consultados después, y no todos. Y en la consulta, según ha llegado de varios alcaldes, fue en términos de que la Junta de Planificación le dijo a los alcaldes, dime qué tú quieres y yo te lo pongo. Y entonces eso no tiene ninguna base de planificación científica y es preocupante. Este es el único proceso de planificación que se ha llevado en Puerto Rico que no ha ido acompañado de un memorial que describa qué es lo que la Junta de Planificación está haciendo y por qué lo hace y cómo lo hace. Aquí simplemente tú tienes que adivinar la información de Wi-Fi de alta velocidad, no puede acceder a los mapas porque son documentos bien cargados, no los puede descargar, necesitas esa infraestructura o si no, no puedes ver la información. Mira el comentario con relación a eso de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. En vistas públicas, obviamente comienzan su ponencia diciendo este proyecto, este proceso de comentarios ha sido atropellado en bold. Sí. Esa es su primera línea. Sí. Y citándolo, estos mapas reflejan cambios de zonificación en todas las propiedades, parcelas de Puerto Rico. Puerto Rico tiene 1.507.988 parcelas a través de los 78 municipios. Suponiendo que un grupo de personas se dedicara exclusivamente a la tarea de evaluar estos mapas 24/7 sin descanso, desde el momento de publicación del anuncio,
que es el 28 de junio, hasta la fecha última de vista pública, el miércoles 24 de julio, que ni siquiera hubo un mes, en Manatí, tendrían que analizar 81 casos por minuto o un caso cada 1.35 segundos. Sí, la verdad que aquí haciendo un análisis, todo proceso de participación ciudadana tiene que tener como objetivo el acercar la información al ciudadano, no al técnico, y una intención de todo proceso de discusión pública. La Junta de Planificación, a través de su presidenta y a través de otros funcionarios, han expresado que con que esta información la puedan analizar unos técnicos es suficiente, y que ellos descansan en que la reacción que hemos tenido algunos a este proceso es la mejor evidencia de que ha habido suficiente información porque nosotros hemos podido reaccionar. Y eso me parece que defrauda todo lo que es el proceso de participación ciudadana y participación pública. Cuando se redactó el plan de uso de terreno, el objetivo de todo el proceso de participación ciudadana que se diseñó era hacer una información técnica accesible a un ciudadano que no era técnico. Tengo una pregunta relacionada a específicamente cuando usted dice la integración y la falta de, o más bien la falta de participación, porque la Junta pues así lo ha determinado, ¿verdad? Que esa es la práctica, se supone que no sea como es. ¿Qué poder en ley tiene los municipios para poder ser parte integral de ese tipo de consulta cuando se hace a la población en términos de lo que es la Junta y el desarrollo urbano o el desarrollo en zonas como por ejemplo zonas costeras que no se supone que no se construya? Mira, yo creo que los municipios primero les costó el entender las implicaciones que tenía el mapa de calificación, porque como el mapa de calificación, bien dice la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, altera toda la calificación de las parcelas en Puerto Rico. 1.5 millones de parcelas se ven alteradas por el mapa de calificación. Realmente los planes municipales desaparecieron el día en que se presentó el mapa de calificación, porque los documentos de planificación son una unidad. Un plan municipal tiene un memorial, un programa y un reglamento, y el reglamento está compuesto de un documento escrito y unos mapas. Si los mapas de ese plan han sido sustituidos por los mapas del mapa de calificación, realmente el programa y el memorial no tienen nada que ver con esa descripción que tiene el mapa de calificación. Por lo tanto, han anulado de facto todos los planes municipales sin haber anunciado que esa era la intención. Y una cosa importante, Valenzuela, es que y la ley, el plan, o sea, la ley 81, el plan de uso de terrenos establece que todos los planes regionales y municipales de ordenación territorial tienen que armonizar con el plan de uso de terrenos en virtud de la ley 550. O sea, esto, y establecí, te lo puedo citar a verbatim, el artículo 13 establece: los planes regionales y los planes municipales de ordenación territorial deben armonizar por el plan de uso de terreno. Durante el proceso de elaboración y aprobación del plan, al igual que posterior a su vigencia, en lo relativo a la facultad de los procedimientos de los municipios, los planes de ordenación territorial se mantendrán vigentes con toda su fuerza, y esto de ninguna manera revoca o limita los poderes que hayan sido delegados a los municipios. O sea, lo mínimo en términos de ya una facultad delegada a los municipios, ¿verdad? Y ahí era consultarles previamente de que este mapa de calificación que se estaba presentando, que tenía que ser, como dice el compañero Cardona, que tenía que ser en virtud del plan de uso de terrenos, tenía que armonizar con la realidad que ya había trabajado los municipios en sus ejercicios de ordenación de su suelo. Pero habiendo incompatibilidad, entonces
en términos legales, no tiene ningún tipo de poder que pueda ser directo o cónsono con el mismo poder que tiene la Junta. O sea, que en términos legales está todo centralizado, por lo que puedo entender de lo que me acaban de explicar. Se vuelve al proceso de centralización. Y que dentro de esa centralización, si hay una dádiva, o por decirlo así, hay bendito de incluir a los municipios, pues entonces hay algún tipo de participación de ellos. Pero la consecuencia que eso ha tenido es que los municipios y los alcaldes se distancian de esos proyectos, algunos de ellos, si es que realmente están con el pueblo, porque saben el impacto ambiental que va a tener, y entonces viene ese disloque, vienen las protestas y viene todo lo demás. O sea que esto hay que verlo, y por eso le hago esas preguntas, porque muchas veces la gente no entiende por qué la gente protesta con la planta de incineradora allá no recuerdo en qué municipio es. ¿Por qué la gente protesta por el corredor del este que se está eliminando y se está construyendo? Pues mire, porque es que no hay otra opción. Porque si tú no le das desde el origen la participación directa al municipio y a sus ciudadanos, como ocurre en otros estados, porque yo no estoy diciendo que esto no hay que inventar la rueda, y esto está inventado, usted vaya a California. Hay ciertas áreas que simplemente los counties son los que deciden cómo se va a urbanizar y cómo se va a desarrollar. Y eso ¿por qué es en virtud de eso? Por las experiencias y vivencias que ha tenido la sociedad, donde hay un caudal científico que determina cómo es que se tiene que dar el tratamiento del uso, y tomando en consideración derechos, ¿verdad? Derechos y deberes ciudadanos sobre eso. Que lamentablemente en este proceso no se dio. Hasta que ocurrió una desgracia. Ampliando lo que discutimos ahorita, yo pregunté directamente en una actividad en Caguas de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, que se citaron a 5 alcaldes. 5 alcaldes que es de gran poder e influencia en Puerto Rico: el de Comerío, Coamo, Toa Baja, estaba el de San Sebastián. Le pregunté a ellos directamente: ¿ustedes avalan? Porque el planteamiento o la presentación que hizo la presidenta de la Junta de Planificación era que los municipios avalaban esto. Y eso lo dijo en una vista pública en septiembre ante la Comisión de Planificación de la Cámara de Representantes. Cuando yo le hago la pregunta directa: ¿ustedes fueron consultados sobre este plan, este mapa de calificación de suelo? Ellos unánimemente me dijeron que no, y de que iban más lejos, de que esto totalmente desvirtuaba el ejercicio de planificación, tanto de la ley municipal, fíjate, tanto la conciencia que ya tenían sobre esto, sobre el plan de uso de terreno, la ley 550, como de sus planes de ordenación territorial, para que tú veas lo fragmentado y atropellado de este... Hay una cosa que es fundamental también, y es que la Junta de Planificación puede hacer aquello que le encomienda su ley habilitadora, la ley 75 de 1975, y habiendo cumplido con esas responsabilidades, pues pudiera hacer cosas que complementen las funciones que le delega esa ley, que le encomienda esa ley, pero no puede inventarse procesos. Y ciertamente no puede inventarse procesos que alteren lo que es la estructura de otros procesos propios de la Junta. La ley no ha facultado para que la Junta... No, definitivo. Correcto. Entonces, por ejemplo, los planes municipales son figuras que siempre, la única entidad capaz de adoptar política pública de uso del suelo en Puerto Rico es la Junta de Planificación. Así que los planes municipales los adopta la Junta de Planificación. Por lo tanto, es su expresión de política pública. No puede, a través de otro instrumento, la Junta violentar su propia política pública. El plan de uso de terreno, que responde a la Ley 550 de 2004, establece también una serie de condiciones y una serie de parámetros, y dice claramente cuál es la prelación de los distintos niveles de planificación en Puerto Rico. Y dice que el plan de uso de terreno se convierte en el instrumento rector de toda la planificación en Puerto Rico. Por lo tanto, no puede haber un plan municipal que vaya en contra de la política pública del plan de uso de terreno, ni tampoco puede haber otro instrumento como el mapa de calificación que contradiga la política pública de ese plan de uso de terreno. ¿Y qué pasa? Este mapa de calificación contradice en múltiples ocasiones la política pública establecida por el plan de uso de terreno.
y se utilizó como un subterfugio para hacer esa modificación. Es una modificación tácita, escondida, que la gente no puede reaccionar abiertamente a ella porque carece de información y requiere un análisis técnico que desmembre toda esa intención. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el país para impugnar? ¿Cuáles son las vías para impugnar este mapa de calificación? Mira. ¿Y qué se ha hecho? Mira, y yo te voy a, quisiera Ivonne y compañero Valenzuela y Pedro, traer la posición oficial del Colegio de Abogados, particularmente a través de su Comisión de Asuntos de Recursos Naturales y Ambientales sobre esto. Primero que nada, a tu contestación, esto puede impugnarse ante los tribunales de justicia, porque esto violó lo más fundamental que el debido proceso de ley. No dicen comment. Pero se ha hecho. Bueno, quiero decir. ¿Quién tiene standing para llevar? No se puede hacer todavía porque no se ha adoptado. Pero fíjate, y yo quiero, porque posiblemente me anticipa algo. A principios de este cuatrenio, la Junta de Planificación, de forma arbitraria, ultra vires, derogó 7 designaciones de reservas naturales. Varias organizaciones, entre ellas Sierra Club, Toabajeños en Defensa del Ambiente, y otras más, fueron ante los tribunales de justicia, tuvieron que ir primero al apelativo y después al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y en opinión del juez Estrella, ratifica el principio de legitimación activa de organizaciones que no se están afectando directamente por las consecuencias de esto, pero que definitivamente describen, detallan y presentan la violación de fundamentales derechos o la violación del principio de notificación y debido proceso de ley que se supone que las agencias sigan en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Correcto. Y en virtud de eso, el Tribunal Supremo básicamente derogó la decisión de la Junta de Planificación de eliminar estas 7 reservas. Y las restituye. Ahora, ¿cuál es la fecha de esa opinión de Estrella? Estamos hablando de noviembre de este año, compañero. Sin embargo, de ese momento al presente, la Junta de Planificación, y para que sepan, porque yo he seguido este caso y voy todas las semanas al portal de la Junta de Planificación. La Junta de Planificación no reconoce esa determinación del Tribunal Supremo. Y hoy usted busca esas reservas naturales y no las encuentra en ningún lugar de la Junta de Planificación. Y la Junta de Planificación no aplica ese dogma ahora mismo y autoriza actividades que son contrarias a la esencia de esas reservas en procesos administrativos. Exige entonces de los recurrentes de esta decisión exigir que esta decisión del Tribunal Supremo se establezca. Y es más, porque este asunto va de la mano con la forma y manera en que la Junta de Planificación actuó con respecto al mapa de calificación. La Junta de Planificación históricamente, y hay que decirlo así, y esto lo dijo un pasado presidente de la Junta de Planificación, se ha convertido en una agencia de real estate, donde no vela por no siempre, porque te puedo asegurar que durante 4 años no lo fue. Yo doy fe primero de la labor que tú hiciste y la labor de compañeros como Hermenegildo Ortiz Quiñones y Félix Aponte, profesores míos de la Escuela de Planificación, que trataron de restituir el buen nombre de la Junta y de las funciones que tenía que hacer. Sí. Pero te tengo que decir de una forma, te tengo que decir la otra. Sí, esta intención de mapa de calificación de suelos iba detrás de aplicar retroactivamente solicitudes de enmiendas y de rezonificaciones en áreas donde no se podía hacer actividades de otro tipo que no fueran las designadas conforme a los ordenamientos. Y doy el ejemplo de un caso en el 2008 donde la Junta
quería, en medio de un proceso de una evaluación de una construcción donde iban a enterrar una quebrada tipo Chiclana, como en Cupey, iban a enterrar un cuerpo de agua. En medio del proceso de vista pública y de evaluación, se aprueba un reglamento de calificación de suelos, y querían aplicarlo sin darle la oportunidad a la comunidad para poder expresarse sobre eso. Y tuvieron que, en síntesis, la oportunidad, la posibilidad de que la ciudadanía, mediante la legitimación activa, pueda reclamar el detente de este tipo de acciones, está disponible todavía. Está disponible. Tenemos nosotros hacerle el ejercicio enérgico sobre ese particular. Y también, empezando por lo más básico, el acceso a la información. Claro. Porque a mí me parece que más sencillo es plantear la legitimación activa, ¿verdad? Esto estamos entrando ya en materia más de derecho, claro, otra cosa, con el acceso a la información para divulgar la misma, que es lo que han hecho estos grupos como Sierra Club y otros más, que si no llega a ser por ellos no nos enterábamos absolutamente de nada de lo que está pasando. Y a mí me parece que el arma letal que siempre aniquila a las sociedades es el tú limitar como Estado el acceso a la información, claro, en situaciones tan sensitivas como esto, porque pasa por, como dicen, claro, por debajo del radar. Claro. La gente construyen, hacen las barbaridades que hacen tapando quebradas, por decir otros ejemplos, y después cuando vienen catástrofes naturales o simplemente lluvia sencilla, que tú ves en Guaynabo que empieza a llenarse el cuarto de agua, pues entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no me lo dijeron? Ciudadanos, no fue que no se lo dijeron, es que a usted no le importó y no exigió saber esa situación. Así que yo creo que también aquí hay que responsabilizar no tan solo a los medios de comunicación, porque lo están haciendo dentro de su contexto, como periódicos digitales y otros más que hay, y otros grupos de interés, por ejemplo, como Sierra Club, pero me parece que también los ciudadanos tienen que exigir y tienen que saber. No hay una educación de conciencia ciudadana. Bueno, por lo menos estamos haciendo el esfuerzo aquí. No hay ningún interés del Estado en crearlo, crear ciudadanos críticos que asuman la responsabilidad de fiscalizar a su gobierno. ¿A qué gobierno le interesa que lo fiscalicen? Y otro asunto también que a mí protestaban por cuestiones ambientales, como independentistas locos, como gente que son de izquierda, como usted lo Mi padre y yo fuimos uno de ellos, y la realidad es barbaridades de insultos. Claro, y la realidad es que ahora en Guaynabo, cuando usted se le inunde su casa, ¿verdad? El agua no va a determinar si usted es independentista o estadista o lo que sea, simplemente se va a llenar el agua, se va a llenar de agua. O sea, es un poco importante también explicarle a la gente cuáles son los efectos adversos en el día a día de ellos en sus vidas, como estábamos hablando del terremoto, pero no tan solo en el terremoto, sino cuando se da la lluvia, que tú dices, oye, lo que cayeron 3 gotas y eso está ahí inundado y perdimos el carro o perdimos, no sé, cosecha. Bueno, en el área de San Patricio se han inundado varias veces. Ustedes mencionaron un asunto que es fundamental, ¿verdad? Y que debe ir antes de hablar de las consecuencias, ¿no? La información tiene que estar disponible. Cuando yo estuve en la Junta de Planificación, se hizo un esfuerzo muy grande de hacer pública toda la información que la Junta de Planificación tenía, porque se pagó con fondos públicos y tiene que estar disponible para la ciudadanía para la toma de decisiones, igual para los técnicos. Actualmente parte de esa información está disponible, otra parte ya no está disponible. Se han manipulado lo que son particularmente las capas de riesgo. Esa información que el ciudadano necesita para saber si está o no en un área de riesgo, esa información está parcial en las partes públicas del portal de la Junta de Planificación y tienes que saber cómo componerla porque no está toda agregada, que te permita hacer un análisis comprensivo de todos los riesgos a los que se enfrenta una propiedad. Para el ciudadano de calle no es amigable. Le hace muy difícil la gestión y uno tiene que saber si vive en un área de riesgo. Y de hecho, la Ley 3 de 1961, que es la ley que trabaja todo lo que es
el manejo de estructuras dentro de áreas inundables, le dice a la Junta de Planificación que tiene, no es que si quiere, que si puede, es que tiene que identificar las áreas que son susceptibles a riesgo y expresar ese riesgo en todos los documentos que emita para que cualquier persona que se enfrente a ese riesgo lo conozca. Y eso se tiene que incluir en las escrituras de propiedad. Exactamente. Y eso no se ha hecho. Eso es una, para los que somos notarios, es una exigencia que en procesos de compraventa de vivienda se hagan las advertencias legales a los que van a comprar sobre la posibilidad de si la estructura está en una zona de riesgo de inundación. Y si no está expreso en esa escritura puede ser anulable. Y esa ley también le dice a la Junta de Planificación que tiene que controlar, y eso quiere decir prohibir el desarrollo de nuevas estructuras dentro de áreas de comprobados riesgos, particularmente lo que son los cauce mayor, etcétera, y le dice los parámetros. Y la Junta de Planificación ha violentado eso. De hecho, la Junta de Planificación, a través de su presidenta, dice ahora que la Junta no está para ponerle limitaciones al desarrollo dentro de ningún área. Lo que tiene es que decirle que usted está en un área de riesgo y que usted bregue como quiera con ese riesgo. Y eso no es lo que dice la Ley 75 ni la Ley 3 del 61. En otras jurisdicciones, por ejemplo en Houston, cuando ocurrió lo del huracán Harvey, tengo conocimiento personal de esto por razón de un colega amigo que vive allá, y pasó exactamente lo mismo porque no estaba en la escritura, no estaba y no aparecía en ningún sitio que donde se había construido esa urbanización de alto costo, dicho sea de paso, era precisamente lo que era el desagüe de una represa que quedaba al otro lado. Así que cuando se inunda Houston, fue precisamente porque construyeron en el área también donde era el desagüe de la represa mayor, que cuando obviamente viene el huracán, pues no se pudo resistir todo esto y tuvieron que abrir la represa y entonces se le inundó. Es como decir, estaba aquí la represa y aquí estaba la urbanización. Y ahora mismo, el reclamo que ellos tienen, o donde podían en todo caso demandar y obtener algo, es precisamente contra el county o la municipalidad que otorgó esos permisos. O sea que al final del día y todos los desarrolladores de allí no aparecen y obviamente se fueron a quiebra y legalmente no hay manera de cogerlos para resarcir ese daño tan inmenso que hubo en esa región. Así que al final del día lo que quiero decir con esto es que el gobierno va a ser el que va a responder y las municipalidades también. O sea que ciertamente hay que armonizar esto y darle participación ciudadana a través de los municipios. Yo quisiera concluir en ese particular. Mira, sobre este proceso del mapa de calificación de suelos, o sea, este proceso violó como repetimos, las cosas más elementales de participación ciudadana, notificación, Este tipo de instrumento no es, y la forma y manera como fue, y el lamentable asunto de que, mira lo triste de esto, la Junta de Planificación se supone que pusiera disponible toda información sobre esto. A requerimiento de una comisión legislativa, la Junta de Planificación pone a disposición y de información adicional que no estaba disponible. Y el compañero Pedro estaba en esa vista pública, y cuando se le preguntó por qué eso no estaba disponible para la ciudadanía en el proceso de evaluación, no se tenía. Mucha gente, yo sé que mucha gente en las agencias de gobierno lo ven. La exhortación a la gobernadora de Puerto Rico es que detenga esto. Esto no es el proceso que este país necesita para encarar las dificultades que el pueblo de Puerto Rico tiene ahora mismo. Este proceso viola derechos fundamentales, y la Junta de Planificación está cayendo en una situación de incuria, que no está actuando conforme su ley orgánica, ni está actuando conforme a la Constitución de Puerto Rico, que será deber del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación y uso prudente de los recursos naturales.
y de los haberes del pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, hay que detener esto, solicitamos detener esto y empezar un proceso nuevo participativo y que sea conforme a la ley que se aprobó, las leyes de política pública ambiental y la ley del plan de uso de terreno de Puerto Rico, no bajo la ley de permisos, porque esa no es el instrumento. O sea, la ordenación y el uso del suelo para la ciudadanía tiene que ser en función a un proceso, primero participativo y segundo científico, no un proceso de exigencia meramente económica, comercial, claro, que es lo que ha ocurrido aquí. Y ahí hay muchas cosas que hay que hablar, pero por ejemplo los documentos que estaban presentados en el portal de la Junta de Planificación, imagínense ustedes que habían unos documentos en unos PDF que eran fijos, que eran unas imágenes fijas de los mapas, pero había un mapa interactivo que cambiaba todos los días. Y eso, tenemos todos los screenshots donde tú veías el documento que se había presentado en la vista pública y el documento que estaba activamente cambiándose por la Junta, que eran distintos. Entonces el ciudadano no sabía, ¿estoy comentando el fijo o estoy comentando el dinámico? El comentario que hago, ¿cómo se considera? ¿Cómo se fija esto dentro de un proceso para entonces adjudicar? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Porque en última instancia hay valores que se están comprometiendo, hay también asuntos de seguridad pública, hay una parcela, hay muchas parcelas con estas características, pero hay una en particular en Luquillo, que queda al frente de los condominios Playa Azul. Y entonces es un área donde tú tienes desemboca una quebrada, así que es inundable por el flujo de esa quebrada, pero también es susceptible a marejada ciclónica, es área de nidaje de tortuga, tiene todo un sistema de mangles y humedales que están protegidos por ley federal, y ahí ponen desarrollo de proyectos de turísticos. Así que es absolutamente inconsistente. Estás llevando gente a pernoctar en un lugar donde pueden morir, como pasó recientemente en Bahamas, claro. Pero también ¿qué desfase crea esto en los valores de las propiedades? La gente se cree que esta propiedad entonces vale más. De hecho, se vendió recientemente y el comprador está tratando de actuar conforme a lo que dispone el mapa de calificación y se ha enfrentado a una comunidad que lo objeta. Entonces, esto todo lo produce la Junta de Planificación, que debe estar velando por la estabilidad del país. El riesgo de inundación, marejada, erosión costera, nosotros lo hemos visto, nosotros vimos las consecuencias de María, hemos visto la erosión de las costas, particularmente la última marejada de Los Muertos. Fue muy significativa en la erosión costera en el norte y en el oeste de Puerto Rico, y hemos visto las consecuencias de esto. El que la Junta de Planificación no actúe conforme... La inversión que se pone en estas casas bien costosas en negocios. Claro, lo vimos todo. Y hay que partir de la premisa que hay que aceptar que el mundo está cambiando aceleradamente en términos no tan solo sociales, sino en términos geológicos y en términos de todo. El cambio climático se nota. El que diga que el cambio climático es un mito, pues... Oye. Bueno, pero volviendo a la transparencia, ciertamente el issue de la falta de transparencia y de acceso a la información es algo que afecta no tan solo en este caso de la Junta y los mapas de calificación a todas las agencias, a todas. Uh-huh. Y no veo mucho interés, porque sabemos lo que ha pasado con los proyectos que han tratado de empujar mayor transparencia del gobierno, mayor accesibilidad. Y accesibilidad, miren, que sea entendible, ¿no? Manejable, que los ciudadanos lo puedan procesar. Y afecta también a los inversionistas. Sí. O sea, aquí hay un proceso de recuperación económica que se tiene que dar para nosotros salir del lugar en el que estamos. Tenemos una generación que ha crecido en la crisis. O sea, eso es una cosa preocupante. Sí. Aquí mismo en la universidad tenemos estudiantes que lo único que han vivido es dentro de la crisis. O sea, eso es severo.
Y no vamos a poder tener recuperación económica si tenemos este tipo de instrumentos, porque a la que el desarrollador del proyecto El Luquillo no pueda desarrollar, o el de Ponce, que le va a pasar lo mismo, no pueda desarrollar el proyecto que quiera hacer y que de acuerdo a la reglamentación aparenta que lo pudiera hacer, eso va creando una reputación a nivel internacional que nos hace como todavía un lugar menos apetecible para atraer inversión. Y eso no riñe la protección de los recursos naturales ambiente no riñe con el desarrollo económico. No, hay que dejar eso bien claro. Y en ese sentido hay información hay información vasta que establece, y esto fue en virtud del ejercicio que se hizo sobre el plan de uso de terreno, en las áreas donde sí se puede hacer unos desarrollos integrales, bien pensados y múltiples que pueden encadenar actividades agrícolas, industriales, que no tengan un impacto grandísimo sobre los recursos naturales del ambiente, y que puedan ordenar también la población, la actividad de población. Lo que estamos viendo ahora, lamentablemente, es 78 cascos urbanos vacíos, empobrecidos, envejecidos, una suburbia desparramada, unas dificultades para llevar la infraestructura de agua, de luz, de telecomunicaciones, que se hace inmanejable ante eventos catastróficos como los que estamos viendo. Por otro lado, la inversión privada de capital en áreas, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, lo que era la antigua base naval Roosevelt Roads, lo que es la antigua base Ramey de Aguadilla, que no le hemos sacado su potencial, donde se pueden hacer actividades múltiples que pueden conectar comercio, transporte, manufactura, están ahí y no se han potenciado de modo tal de que le minimice el impacto sobre áreas de reserva natural, como por ejemplo el Valle de Lajas, como por ejemplo el Corredor Ecológico del Noreste. ¿Ah? Sí, hay también, y volvemos al tema de la información. Por ejemplo, en los eventos recientes de los terremotos, cuando yo empiezo a ver la propensidad que hay a que las estructuras caigan en Guánica, yo digo, aquí debe haber algo más que una construcción mal hecha, ¿verdad? O presencia de columna corta, ese tipo de cosas, tiene que haber algo más. Y entonces, claro, toma trabajo, pero encontré en unos archivos de la Junta de Planificación que el área de Guánica, particularmente esta área que ha estado viendo la mayor cantidad de demoliciones de estructura o derrumbes de estructura, está sobre una falla donde existen unos suelos que son de muy alta susceptibilidad a licuación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un suelo que se acelera por la actividad del sismo, ese sismo se siente mucho más fuerte que la magnitud que refleja la escala Richter. Y entonces los daños son superiores, y esa misma estructura en otro lugar es posible que no falle de la misma manera o que no falle. Pero entonces eso, como no tenemos la información, el acceso a ese dato, no podemos tomar las decisiones correctas. O sea que corta en los edificios de los planteles educativos, y se habla muy poco de los lugares donde están esos planteles. En el caso de Guánica, hay un área que fue rellenada al antiguo cauce del río, que fue relocalizada. Al recanalizar el río, que desembocaba en la laguna de Guánica, desemboca en la bahía, varias áreas dentro del municipio fueron rellenadas, y también se permitió asentamientos ciudadanos urbanos en áreas donde de pobre drenaje y alta licuación, relleno, y fueron áreas cenegosas. Fueron parcelas que se concedieron con el propósito de que se desarrollaran como usos residenciales.
Y aquí volvemos a la responsabilidad de la Junta de Planificación. Cuando nosotros vamos al supermercado y vemos una manzana en el supermercado o un trozo de carne para los que comen carne, entendemos que esa carne o esa fruta que está en el supermercado es apta para consumo. Alguien la evaluó y dijo que era apta para consumo. De igual forma, cuando yo veo que hay una autorización para hacer un desarrollo residencial en un lugar, yo entiendo que alguien lo evaluó y que esa evaluación dijo que ese lugar era seguro y era apto para desarrollo. Eso no es lo que estamos teniendo aquí, y eso es muy preocupante porque hay ciudadanos que han comprado una residencia, tiene una calificación residencial, etcétera, y resulta que no están en un lugar seguro. Se ha hablado mucho de la construcción ilegal, pero aquí debemos hablar con cuidado de ese término, porque aquí hay una construcción, hay una autoconstrucción, lo que es la capacidad técnica, ¿verdad?, para que esas estructuras se hagan lo mejor posible, pero aquí hay unos problemas que trascienden eso. Pero hablando de problemas, Pedro, siendo prácticos, ¿dónde estamos parados y cuáles son las posibilidades de poder detener esto en el Puerto Rico que estamos viviendo con la desestabilización, la inestabilidad que hay en el gobierno ahora mismo, con situaciones mucho menos complejas que esas? Yo estoy muy preocupado porque la gobernadora conoce desde el día que juramentó, el 6 o 7 de agosto del 2019, ella conoce de esta situación y se le ha comunicado la severidad de este asunto y también los problemas que tiene el reglamento conjunto, y la gobernadora no actúa. La gobernadora en este y en otros casos no concluye. Entonces eso compromete muchísimo a la ciudadanía, y ella está poniendo en riesgo por su inacción a un montón de ciudadanos que están invirtiendo, que están haciendo toda una serie de proyecciones a partir de un documento que es un documento fallido. De hecho, tengo que comentar también que aquí hay unos patrones, porque la Junta de Planificación el día 20 de diciembre sacó una convocatoria a vista pública para hacer la revisión al reglamento de las zonas de edificaciones en áreas de riesgo a inundación, el reglamento 13. Y ese reglamento, el periodo de comentarios concluyó el domingo pasado, 19, cuando comenzó ya la... Y ese proceso va a tener vistas públicas la semana siguiente. O sea, se van a celebrar vistas públicas luego de haber concluido el plazo para comentar. El anuncio de vista pública dice que el periodo de comentarios se inicia el día de la publicación del anuncio y concluye 30 días después de la publicación, o sea, el día 19. Y las vistas públicas están convocadas para el día 27, 28, etcétera. Esto ya se convierte en un patrón. Ese documento no tiene ni una sola consideración al cambio climático. No toma en cuenta ninguna de las experiencias que hubo con el huracán María. Ni mucho no menos toma de estos en cuenta terremotos en estos momentos. La erosión costera, no toma en cuenta los terremotos, ninguno de estos factores. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y que la gobernadora todavía no haya anulado el mapa de calificación. A mí me parece que también hay que verlo de un contexto más real. Hay que ver quiénes son los donantes de los partidos políticos cada 4 años. Hay que ver cuál es el inversionismo político que hay por parte de los desarrolladores, para ser más específico, en distintas ramas legislativas, judicial no creo, ¿verdad? Y no espero tampoco, pero en la ejecutiva sobre todo, que en este caso está centralizado. Así que cuando no hay explicaciones lógicas, pues hay que ir más allá, a ver, porque alguien está ocultando algo. Yo quisiera, nosotros como pueblo, de hecho, al momento que estamos hablando, Ivonne y amigos, al momento que estamos hablando hay convocadas unas manifestaciones. Correcto.
Esto es secuela de lo que comenzó en verano pasado. Pero esto viene como consecuencia de 15 años de estancamiento económico, más años de situaciones de desastres naturales, en donde lamentablemente ha imperado la improvisación, la inacción, y yo menciono la palabra incuria porque es aprendí en la escuela de Derecho, pero es la falta y la ausencia del deber gubernamental, donde el pueblo ha depositado su confianza para actuar sobre ciertas cosas, y el pueblo lo que está pidiendo es acción. ¿Acción en qué? Acción en repensar un país que en estos momentos carece de ciertas viabilidades, donde la información, como dice Ivonne, la información no fluye y se detiene y se buscan ciertas cortapisas para detenerla. Nosotros tenemos que exigirle primero a los que aspiran, porque este es un año eleccionario, los que aspiran a tomar la confianza del pueblo de Puerto Rico, a reencarrilar los procesos hacia un desarrollo, un programa integrado, pensado, analizado y bien estructurado sobre desarrollo económico. Exigir el desglose de quiénes son los que invierten aquí, en esas campañas, porque lamentablemente muchos de esos que invierten en esas campañas han provocado grandes situaciones de consecuencias ambientales en Puerto Rico, y eso está documentado. Aquí varias personas han sido convictas por delitos que han estado envueltas en procesos de desarrollo amañados ante la Junta de Planificación, ante OCPE. Nosotros no podemos permitirnos esta situación. Un país que importa más del 86% de sus bienes agrícolas. Es que el país está manejando muchas crisis a la vez. Está manejando muchas crisis. Y lo está manejando de una manera distinta porque tenemos un país que recién despierta, que no solía tener el activismo que hemos estado viendo durante este último año. Y me preocupa nuevamente, aunque tú veas que hay oídos sordos al otro lado. No hay de otra. Lo que pasa es que esto es una pelea a largo plazo. Esto no, teniendo a la mayoría de los ciudadanos, divididos, unos enfocados y metidos en la crisis general del gobierno, la otra mitad del país que no quieren ni siquiera abrir el periódico, que no quieren prender noticias, que están enajenados con la crisis y se han desconectado, que es un problema. Pero hay algo que no va a decidir si va a afectar a los que les importa o no. Porque si viene un terremoto, el terremoto no va a distinguir entre quienes le importa o no esta situación. Si viene un huracán, es la misma historia. Porque lo hemos vivido, personas que sí tienen recursos y no tenían acceso a nada. O sea, por la mala planificación precisamente. Personas que han construido en sitios con permisos, como nos explicó muy bien el profesor, que la realidad es que lo han perdido todo. Y los seguros tampoco responden porque se cubren en ese aspecto del poder del Estado en reglamentar este tipo de cosas, y lo hacen mal. Así que yo creo que dentro de todo, este tipo de situaciones, como dije al principio, tanto ambientales como el terremoto y otros asuntos más, nos ha llevado a madurar y a ver las cosas desde una óptica crítica y establecer prioridades. Pero estamos abrumados. Por eso, pero nos toca a nosotros también hacer. Estamos intoxicados. Ivonne, hay personas en Puerto Rico que prefieren hipotecar la casa 2 veces para irse a Disney World. Sí. ¿Okay? Esa es una realidad. Pues esas realidades, con todo lo que está ocurriendo, están cambiando, y dentro de todo cambia uno como ciudadano y como individuo para poder exigir más. Lo que pasa es que los cambios no se van a dar tan rápido como los necesita el país. Y mientras nosotros estamos esa crisis y esa falta de enfoque en este problema para manipular y hacer lo que les conviene. Claro. Mira, y hay que decir también que, por ejemplo, este trabajo de crear conciencia en relación al mapa de calificación ha sido un trabajo muy arduo,
porque los temas de planificación en este país no se discuten. Es que tiene que venir también acompañado de una campaña de educación. Sí, tiene que haber una educación. Nadie puede pretender que los ciudadanos de repente sean planificadores y sean ingenieros y puedan entender el lenguaje que muchos de nosotros ahora mismo hoy hay una cosa que podemos empezar como individuos y como sociedad, y hago eco de maestros que enseñaron de forma sencilla. Nosotros tenemos primero que reconocer el problema. Al entender cuál es la circunstancia que crea el problema, al entender el problema, que puede ser uno o varios subgrupos de problemas, porque hay múltiples crisis, como tú dices. Como quieran, para hacerla entender, y hay que buscar el lenguaje correcto. Exacto. Yo estoy segura que mucha gente que nos está escuchando hoy, y en algún momento de la conversación, tienen que haber dicho, yo entiendo de que ellos están hablando. Y se desconectan. Aun cuando aquí en una esquinita dicen, yo creo que eso es importante, porque me huele que es importante lo que están hablando, pero no lo entiendo. Bueno, hay que entonces, ¿cómo podemos traducirlo? Pero eso regresa al planteamiento de que la información que presenta una agencia pública tiene que tener el objetivo de que sea accesible a todo el mundo. Pero no les conviene ahora, no le ha convenido nunca. Y yo te puedo decir lo difícil que puede ser en ocasiones, porque el plan de uso de terrenos, cuando lo trabajamos, estábamos trabajando por primera vez en la historia del país un plan de uso de terrenos. La gente no sabía cómo era eso, decían yo lo quiero, pero no saben lo que es, no sabían cómo reaccionar, y uno tenía que trabajar con eso para construir un conocimiento ciudadano que permitiera reaccionar a lo que se estaba planteando y lo pudieran adoptar. Esto tiene que ser un proyecto, como ustedes bien dijeron, un proyecto educativo de largo plazo, constante, consistente, y necesita múltiples interlocutores para que la información llegue. No puede... ha habido mucha discusión a nivel técnico y pues eso está bien, pero tiene que haber una discusión ciudadana paralela. Si son dos canales distintos, pero tienen que ir paralelos. Sí, y abrir y que todo proceso ciudadano sea prístino, sea transparente, que se permita el cuestionamiento, que se le dé paso al cuestionamiento. Hay que cuestionar todo. Y bajo estas circunstancias donde tenemos el lastre de que se le entregó el país a ciertas personas y hemos terminado quebrados, cogimos la casa y la hipotecamos 2 veces para ir a Disney, como dice el compañero. Nosotros hipotecamos todo eso, hay que cuestionarlo. Primero, reconociendo el problema, y segundo, identificar cuáles son las alternativas y cómo vamos a atender. ¿Cómo vamos a tener la asignación de recursos humanos, de presupuesto, y de controles para que ciertas cosas no se, y pueda florecer una confianza, una actividad? Lo que sacó a Puerto Rico de la pobreza extrema en los años 40, 50, sí hubo procesos dirigidos por Jesús T. Piñero, Luis Muñoz Marín y otros más. Pero hubo una voluntad ciudadana de que tenían que salir de un empobrecimiento, de una miseria, y tenían que construir, tenían que empezar uno a uno, cada cual por su barrio, por su cuadra. Esto, en esta etapa de nuestra vida, es similar. Hemos logrado ciertas cosas físicas, pero el mantener, el evolucionar sobre eso, se ha detenido, se le ha entregado. Tenemos una variable. De que ya antes era la movilidad no era tan fácil como hoy, y hay generaciones de hoy que cuando se hace difícil en el país, gracias a Dios que tenemos unos grupos, de verdad que hay un grupo de millennials que tengo que decirle usted y tenga, pero hay unos grupos que cogen el avión y se van. Sí, pero va a llegar un punto que sí, va a llegar. Y a mí me parece, lo que pasa es que es la urgencia. A mí me parece que dentro de ¿verdad? Las circunstancias de todos estos temblores, terremotos, huracanes y todo, es que es una alerta para decirnos de frente qué es lo que tenemos y qué es lo que nos vamos a esperar.
O sea, que aquí no tenemos otra opción. O maduramos o maduramos. Sí, nos está obligando, como tú decías, a vivir y a planificar lo que no hacíamos. Por ejemplo, la gente que vive en Ocean Park, muchos de ellos sin planificar, muchos de ellos sin ahorros, no entienden por qué el mar se le está metiendo a la casa, pero hay múltiples explicaciones. Bueno, y no saben que esa es la laguna seca de Machuchal, y la urbanización de Ocean Park fue una urbanización informal, donde se fue ocupando un terreno que era el área que se llenaba parcialmente de agua, se fue ocupando, se fue segregando dunas, se fue segregando arena, y lo que eran unos bungalows que se autorizaron inicialmente sin infraestructura para que no causaran impactos ambientales, etcétera, etcétera, luego se fue formalizando por una vía informal y se han invertido millones de dólares en este lugar. Pero ha sido toda una acción contra natura, ¿no? Eso mismo que tú explicas, desarrollando cápsulas, yo pienso rápido y como están las ejemplos, la gravedad del problema que estamos enfrentando. Yo necesito un padrino con dinero que me ayude a financiar ese asunto, porque yo lo he hecho voluntario por mucho tiempo, y esto es insostenible. Siento, bien vocal. Pero mira, hay muchos grupos, lo que sí se ha surgido de esto, muchos grupos de forma fragmentada, pero que van en un mismo objetivo, señalando problemas, las crisis, como las alternativas, estableciendo rutas, alternativas de ruta, y que han identificado las alternativas a problemas diversos que tenemos. Pero eso tenemos que potenciarlo. Y en el proceso que planteamos de educación de nuestro pueblo, una cosa que tenemos que retomar es que históricamente hemos dicho nosotros que esta isla es pequeña, que no tiene recursos naturales, que nosotros no valemos nada sin extranjeros. Mire, por ese mismo pensamiento es que han hecho actividades que no son cónsonas con nuestra idiosincrasia y con nuestros potenciales de pueblo. Y eso tenemos que revertirlo. Y eso es lo que tenemos que trabajar en esta etapa de nuestra historia. Mire, y sepa que si hay un proyecto desarrollado, un hotel gigante multinacional, y empiezan a tener problemas de erosión o problemas alguna razón, problemas que no les facilita el capital, ellos se van. Se van, al otro día se desaparecen de aquí no y venden el hotel, y el hotel, si es que lo logran vender, pero se van aquí. O sea, lo que quiero decir con esto es, todos los desarrollos urbanísticos que solamente ven los intereses de lo que es lujo y desarrollo para un sector el capital no es el capital no tiene ningún tipo de lealtad, no tiene patria a nadie, o sea, solamente al que lo crea y al que lo fomenta. Tenemos que redondear. Y no es nada malo, y no estoy diciendo que sea algo malo. Pero me interesa mucho el aspecto educativo. Yo quisiera ver de qué manera, fuera del micrófono, pudiéramos eventualmente identificar fondos para trabajar este proyecto, ¿no? Sí, y es fundamental que nosotros insistamos en que hay que separar la opinión del conocimiento. Y tenemos que buscar dónde es que radica ese conocimiento para poder llevar a cabo un proceso educativo. Estamos abrumados por información que surge de todos lados, pero es una información no curada, una información que está con esto y otros temas, está muy basada en la percepción de alguien sin profundidad, y entonces eso también nos hace mucho daño. Con lo de los terremotos, con lo de las zonas inundables, tiene que haber una discusión más sosegada y más profunda para que la gente pueda tomar control de esto, de todo, desde cómo lo manejo en mi casa, cómo lo manejo en mi barrio, cómo lo manejo como país. Esto no puede ser que, pues no voy a decir los nombres de ellos, pero no pueden ser voces con opinión las que dirijan la discusión, o si no, nosotros no progresamos. Que haga falta para poder desarrollar una campaña que pueda
educar mejor a los puertorriqueños con relación a este problema que estamos viviendo. Gracias Pedro Cardona por acompañarnos en la mañana de hoy, el licenciado Alejandro Sorino. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a ustedes. Gracias. Y como siempre, a Excelente. José Enrico, que ahora Claro me que está sí. acompañando, espero que me dure. Claro que sí, y De cuenta compañero. conmigo de voluntario también para el proyecto. Vamos a trabajar Así mismo algo. es. Y gente, gracias por acompañarnos en esta tarde. Recuerden que nos vemos el próximo jueves a las por ahí, cerquita de las 11 de la mañana. Vamos a ver cómo sobrevivimos este mes de enero, que como ya saben termina en noviembre. Así que nos vemos el buen provecho y nos vemos en la próxima semana aquí en la biblioteca del gobernador Jesús T. Piñero, Universidad Ana Geméndez, recinto de Carolina. Bye, Muy bye. buenas tardes, gracias. Gracias. Chao, buenas buenas tardes.